En el mundo, la ISFO en el 2018 venía diciendo que en el mundo se venía realizando 100.000 cirugías bariátricas. Es un número espectacular, pero ¿saben lo que ha pasado? Que en el 2018 ese número se triplicó a 300.000 cirugías. Y al 2025 hemos llegado al 500.000 de cirugías bariátricas por varios factores. Todos ustedes saben como médicos científicos que son, que todo ello también trae problemas, ¿sí? Porque la cirugía bariátrica se hace a veces a pacientes que ni siquiera lo necesitan. Pero ello nos está llevando a este problema, que es la reganancia de peso. Pero yo voy a quitarles hoy día el concepto reganancia y quiero entregarles el concepto recidiva, porque la obesidad es una enfermedad igual que la diabetes, igual que la hipertensión, que una enfermedad de cáncer. Entonces, pues nosotros tenemos recidiva de la enfermedad del cáncer, de la obesidad. Y para entender, yo les voy a explicar la definición, el porcentaje de recidiva de la enfermedad y las causas y qué herramientas estamos teniendo al día de hoy para poder actuar con estos pacientes. En el mundo todavía no se ha podido estandarizar cuál es la causa, pero el paciente que después de una cirugía bariátrica ha llegado al peso mínimo de pérdida y se ha subido más de 10 kilogramos o el IMC es más de 5 puntos o ha subido más del 10% total de peso corporal, a ello le vamos a definir como recidiva de la enfermedad. La incidencia se dice que 3 de cada 4 pacientes que se han sometido a una manga gástrica laparoscópica tienen el riesgo de subir de peso en 3 a 5 años. Y en bypass, de 2 a 3 pacientes tienen el riesgo de subir de peso entre el 5º año. Estas son las condiciones que les llevan a tener a un paciente recidiva de la enfermedad. Pero hay alternativas que podemos nosotros ofrecerle, sí. Y es una de ellas la endoscopía bariátrica, la revisión por endoscopía bariátrica. Pero para mí, les soy sincero, todos ustedes trabajan con grupos multidisciplinarios. La doctora dijo que el éxito del procedimiento de la necrosectomía y el drenaje es el trabajo interdisciplinario. Yo concuerdo con ella. El trabajo de un procedimiento endoscópico quirúrgico es el trabajo interdisciplinario, porque ustedes deben conocer muchos pacientes que se operaron y le dijeron bye bye, hasta luego. Nadie le dio seguimiento nutricional, endocrinológico, nadie vio cómo iba su glucosa, su hipertensión. Para mí, el éxito, yo solo hago el 10% de mis procedimientos, de mi paciente, todo el otro porcentaje lo hace mi equipo interdisciplinario. Ellos son los pacientes que están con indicaciones para hacerse un procedimiento bariátrico endoscópico revisional. Hay contraindicaciones que yo debo conocer a quién puedo ofrecerle y no puedo ofrecerle un procedimiento endoscópico. Si es un bypass y yo tengo un diámetro de la anastomosis gastroyeyunal menor a 10, yo no puedo intervenirle. O tiene úlceras marginales, debo someter a una cirugía o presencia de fístulas, trato la fístula y posteriormente voy al otro. Si tengo una manga gástrica laparoscópica y el paciente tiene una hernia, debo ser consciente, honesto con el paciente. Hernia, esofagitis, paciente, debo someterle probablemente a un bypass, que eso va a ayudar a trabajar para su reflujo y para recidiva de la edad. Y le hago un bypass de asa corta, que no va a perder mucho peso, pero sí va a mejorar su calidad de vida. Miren, los 5 primeros pacientes sometidos a una revisión en el 2017, ya se pudo observar que estos pacientes perdían peso de una manera interesantísima a través de la endoscopía bariátrica. Llegaron hasta el 17.2% de pérdida total del peso corporal en la recidiva. En este estudio multicéntrico se observa la dilatación de la bolsa gástrica de la manga y miren en esta gráfica muy interesante cómo acá la bolsa a los 3 años está tan dilatada
y después de la manga endoscópica, cómo se redujo. Y obviamente este grupo de pacientes encontraron que los que se sometieron, el 50% de los 80 pacientes que se sometieron a este procedimiento llegaron a perder el 15.7%. O sea, ¿es efectivo este procedimiento? Totalmente. Aparte de ser efectivo, es mínimamente invasivo y esto nos permite dar una alternativa segura, efectiva para nuestro paciente para perder peso. Vamos a ver un caso. Quiero que se animen viendo este caso y voy a hacerle unas preguntas, ¿ya? Mujer de 34 años sin ningún antecedente. Hace 4 años se hizo una manga gástrica. El paciente llega a perder peso, IMC de 25 y tuvo una recidiva de la enfermedad a 30. La endoscopía sin ningún hallazgo. Doctores, para que no se duerman, ¿quién le haría bypass? Vamos, unos 3, 4. ¿Quién le haría balón gástrico? Nadie, muy bien. ¿Quién le haría farmacoterapia de los famosos antihipertensos? Excelente, muchas manos más alzadas, es maravilloso. ¿Quién le haría una revisión? Ahí sí toditos, por favor. Pues bypass gástrico imposible. Este paciente no tiene ninguna indicación para bypass. No hay hernia, no hay esofagitis, no tiene diabetes, no tiene hipertensión. Es un paciente que puede ofrecer otra técnica mínimamente invasiva, pero con buenos resultados. Balón gástrico. Ahí siempre hay genios en la medicina, ¿no? Miren este balón gástrico colocado en una manga. Es una contraindicación absoluta, una necrosis total de la pared. ¿Sí? Con perforación, con balón intragástrico, así que prohibido. Y sí, las dos opciones más viables en el paciente es la farmacoterapia y la terapia revisional. Pero antes nosotros de entender y aprender la técnica que les voy a enseñar, nosotros debemos aprender a hacer una endoscopía correcta en relación a las cirugías bariátricas. Tenemos SADIS, tenemos derivaciones biliodigestivas, tenemos Billroth, tenemos mangas, bypass. Si no conocemos las técnicas quirúrgicas y entramos a hacer una endoscopía bariátrica, nos vamos a perder y vamos a estar como un hilo, como una aguja en un pajar. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que aprender. Si yo voy a hacer manga revisional, observen, debo ver bien el cambio mucoso, la unión esófago-gástrica, si es que hay hernia, si es que hay esofagitis. También debo ver el nuevo estómago. En la cirugía bariátrica existen todo este tipo de estómagos tubulares. El que todo el mundo quiere ver y que no va a haber problema es el tipo A, el tubular. Yo he visto pacientes así, y este es el peor, el pseudo diverticular, que no existe tubo y todo es tortuoso. ¿Ya? Entonces, una vez identificado un buen tubo, sé que le puedo ofrecer y sé que puedo hacer una aplicatura correcta en el paciente. Y después de ello, el fundus gástricos. Doctores, cuando ustedes hagan una endoscopía y vean un fundus gástrico prominente, en su mente va a venir dos cosas. El paciente era muy obeso, porque esa es una complicación en la cirugía, no poder hacer una resección completa del fundus gástricos, y esta fue la causa de recidiva de peso en el paciente. Y observen, nuestro paciente fue sometido a una gastroplastía vertical revisional. Miren cómo ha disminuido la bolsa, el orificio, casi 1 a 2 centímetros a comparación al anterior, y tuvimos una pérdida total del 13% de peso. Son resultados muy prometedores. Miren otra técnica que ahora lo estoy realizando. Miren el tubo gástrico, es un lindo tubo realizado por un buen cirujano. ¿Sí? Comienzo a hacer igual que un procedimiento primario, identifico la incisura, la cara anterior, cara posterior, y igual que la primaria, comienzo a hacer la sutura. ¿Sí? Comienzo a hacer la sutura por debajo de la incisura hasta irme nuevamente hacia la cara posterior y voy trabajando en los dos tiempos. Voy y regreso también.
¿Sí? Y aquí hay algo interesante que al día de hoy estoy utilizando. Muchos de los que hacen aquí endoscopía bariátrica dirán, doctor, pero los puntos rápidamente se van, en un año ya no hay puntos. La técnica de Helmut Potti, que es un amigo brasileño, colocamos ahora un clip y este clip permite anclar miren la aguja y se forma una cruz y esto permite evita el desplazamiento de la aguja por la mucosa gástrica. Y así continuamos durante todo el procedimiento de nuestra manga hasta llegar a reducir el objetivo deseado. Observen cómo quedó. ¿Les gusta? A mí me encanta. Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué opciones tenemos en el bypass gástrico? Muchísimas. Y esto es interesante porque dos condiciones anatómicas que podemos trabajar. Una de ellas es en la bolsa gástrica del pouch gástrico y donde otra trabajamos es en la anastomosis gastrojejunal. La pregunta es, bueno, primero les cuento que esto es nivel de evidencia 1A según Oxford. El porcentaje de pérdida de peso es proporcional a la disminución del diámetro de la anastomosis gastrojejunal. Menos anastomosis, mayor pérdida de peso. No tanto porque generamos una estenosis y bueno, más trabajo para las endoscopistas, entramos con dilatador y abrimos, ¿sí? Pero en el tiempo, esta anastomosis que queda entre 10 a 12 milímetros comienza a dilatarse, ¿sí? En el transcurso del tiempo. Y el pouch gástrico también se dilata. Y esta dilatación permite que el paciente tenga recidiva de la enfermedad. Y es ahí donde nosotros podemos interferir. Observen, ¿cómo yo sé que está dilatado el pouch? El pouch gástrico yo voy a unir desde la unión esófago, acá, desde la unión esófago, y bajo por toda la incisura, por todo el cuerpo bajo, la curvatura menor, perdón, hasta llegar a la anastomosis. Si mi endoscopio, desde el cambio mucoso hasta la anastomosis, mide más de 6 centímetros, ese pouch está dilatado. Puedo hacer esta medición, hay reglas endoscópicas que sirven para ello, ¿sí? Y para saber si la anastomosis está dilatada, también mayor a 2 centímetros, se define como dilatación de la anastomosis gastrojejunal. ¿Cómo podemos intervenir en estas dos áreas? Con plasma argón y con la sutura TORE, el Trans-Outlet Reduction. TORE es un procedimiento combinado de plasma argón y sutura endoscópica. Vamos a ver, en este estudio publicado hace años, 2014, observen pacientes que ingresaron con un índice de masa corporal de 33 y que después de 3 sesiones en 8 semanas llegaron a tener un índice de 22. Y siempre sean honestos con los pacientes. Si el paciente ha subido mucho de peso, más de 40 son los pacientes que menos van a perder peso. Pacientes entre 30 a 40 son los que mejor les va a ir estas técnicas. Miren, la primera sesión de plasma argón ya se redujo a 15 y la segunda sesión de plasma argón, la anastomosis llegó a 10 milímetros. Es una maravilla. Solamente con plasma argón. Así se puede medir la anastomosis. Yo utilizo un catéter de vía biliar que me ayuda muchísimo, le marco con una regla y ya me da una aproximación. Y utilizo mucho este sistema de plasma argón con punta circunferencial. Siempre les aconsejo a todos mis fellows que lo que deben hacer es entrega de plasma argón más de 2 centímetros y nunca entregar plasma argón al yeyuno por el riesgo de perforación, ¿sí? ¿Y cuál es la configuración que yo habitualmente digo? No tengan miedo, 60-70 watts. Yo pongo 1.5 litros para esta entrega de plasma argón y nos va muy bien en la reducción. Miren, solo en este ejemplo, gigante en anastomosis, casi 35, y acá en la primera sesión ya llegamos a unos 15-20.
Otro ejemplo más, una femenina de 39 años de edad. A ver, a todos nos gustaría hacerles tore, pero no hay que hacer a todos. Si yo no tengo pouch, no puedo hacerle sutura en el pouch. Y si tengo una anastomosis que está tan cerca de la unión esófago-gastroduodenal, es imposible entregarle sutura. A ese paciente solo plasma argón, como es este caso. Paciente con anastomosis de 25, entrego plasma argón, miren la entrega y miren cómo quedó. El paciente perdió 11% de pérdida total de peso corporal. Y por último, la sutura endoscópica en el bypass gástrico. Tenemos estos 3 tipos de sutura. Yo utilizo la sutura continua, la tipo Parten, ¿sí? Hay un grupo sham que se utilizó comparado a la sutura endoscópica y obviamente los resultados fueron favorables en el grupo de sutura, ¿sí? Miren, yo entrego el plasma argón primero donde yo voy a suturar. Este es un paciente mío, entregué el plasma argón e intento hacer una sutura completa, casi 2 centímetros por debajo de la unión de mi sutura. E intento reducir, no tengo miedo, no voy a generar estenosis completa, pero intento cerrar completamente. Vean, una vez que ya finalizo el pouch, la anastomosis, perdón, ahora me voy a suturar el pouch gástrico. Y hago lo mismo que una sutura primaria y voy reduciendo. He trabajado con sutura endoscópica en la anastomosis y en el pouch. Y miren cómo quedó. Hay un nuevo método, seguro han de haber escuchado el método BARS, que utiliza Ovesco para cerrar la anastomosis. Se utiliza un dilatador para no cerrar completamente. Se monta por encima. Por el equipo doble canal pasan 2 sistemas de hélice cruzados y se tracciona la anastomosis para que ingrese en el Ovesco y eso va a permitir el cierre de la anastomosis gastro-yeyuno y el balón evita el cierre total de la anastomosis. Resultados interesantes. Acá está. Y cómo se ha reducido de una forma importante. Anastomosis previa y anastomosis posterior a la entrega. Bueno, me voy despidiendo, no me pasé muchos minutos. Para mí la obesidad es una enfermedad que hay que tratarla y es una enfermedad que el futuro nos traerá muchos problemas. Siempre el abordaje debe ser interdisciplinario. Y siempre cada paciente es diferente, cada paciente debe ser estudiado para ver qué le podemos ofertar. Y ahora con los fármacos es una belleza lo que se está haciendo, tirzepatida, es una maravilla en conjunto. Y para la respuesta del doctor Carlitos, que él decía que el futuro, espero que aquí no hay cirujanos y soy amigable, pero se dice que la farmacoterapia podrá un día llegar a los valores de pérdida total del peso corporal de una cirugía bariátrica. Tanto así. Les dejo por último, les quiero invitar 2026 Orlando Health, toda esta gente impresionante que trabaja en la evolución de la endoscopía bariátrica, en el BOTCAN. Estaremos en el 2026 en Orlando Health con los creadores de las técnicas de Mega, el creador de las técnicas de Christopher Thompson, Abudeya, Manuel Galbao, nuestro mentor. Y una noticia para Latinoamérica, para que el doctor sepa que estamos siendo el presente y el futuro, es esta. Ecuador, por primera vez en Latinoamérica se va a formar el Centro Academy Endoscopy con la entrega de USGI, donde vamos a hacer fellows solamente para endoscopía bariátrica y para que ustedes sean los futuros con gran promesa para hacer grandes avances en la endoscopía bariátrica. Un placer y encantado y gustoso estar de hoy con ustedes.